Y jóvenes, buenas noches a todos, un gusto en saludarlos. En esta oportunidad vamos a ver las propiedades que rigen el determinante de una matriz. ¿Por qué es importante saber las propiedades que están presentes en un determinante? Porque estas propiedades nos van a colaborar, por ejemplo, a obtener un resultado de manera más óptima o, por ejemplo, evitar hacer operaciones elementales en vano, de tal forma de que cuando detectemos una particularidad en una determinada matriz, esa sea una propiedad la cual nos permita, de acuerdo al conocimiento que vamos a obtener en esta clase, llegar a un resultado más inmediato. Entonces, las propiedades de un determinante son propiedades matemáticas que necesito conocer porque a veces en algún ejercicio vamos a encontrarnos con estas situaciones y entonces ahí vamos a poder aplicar dichas propiedades para obtener una solución más eficiente y más eficaz. Por lo tanto, el método que vamos a ocupar para explicar estas propiedades es el método de Sarrus, el método más fácil para calcular el determinante de una matriz. Para ello vamos a ilustrar con ejemplos ilustrativos cada propiedad mencionada de manera teórica y vamos a comprobarla de manera práctica. Entonces acá voy a empezar explicando con un ejemplo número uno, la primera propiedad. Entonces, dada la siguiente matriz A, que ustedes ven acá, una matriz de 3 por 3, vamos a calcular el determinante de dicha matriz. Para eso vamos a aplicar el método de Sarrus. ¿En qué consiste el método de Sarrus? Consiste, por ejemplo, en aumentar a las columnas de la matriz, la primera y la segunda, de forma repetitiva, como pueden notar acá, la primera columna la estamos aumentando a la derecha y la segunda columna también. Eso con el objetivo de que se pueda generar multiplicaciones en forma diagonal. Las diagonales que estén de izquierda a derecha en este sentido van a ser consideradas diagonales principales y de derecha a izquierda diagonales secundarias. Entonces, si yo calculo, por ejemplo, el determinante de esta matriz, ¿qué es lo que nos interesa mostrar acá? Que como pueden observar en el ejemplo dado, hay dos filas que son idénticas. Entonces vamos a querer mostrar qué sucede cuando yo calculo el determinante de una matriz cuando noto la igualdad de, por ejemplo, dos filas. Bien, para eso vamos a explicar con un ejercicio. Así que, ¿qué hace el método de Sarrus? Ya sea por columnas o por filas, las primeras dos columnas o las primeras dos filas las aumenta el ejercicio, como dije, con el afán de que se pueda producir una multiplicación diagonal. Nosotros acá vamos a hacer que la columna 1 se repita y la columna 2 se repita. Entonces, ahora comienzo a calcular su determinante. ¿Y cómo se calcula esto? Por el método de Sarrus. Procedemos a multiplicar las diagonales principales. 1 por 5 por 3, que es lo que ven acá, más 2 por 6 por 1, que es lo que ustedes observan acá, más 3 por 4 por 2. Es decir, aquí tenemos la presencia de tres diagonales principales. Ahora, cuando yo voy a calcular el producto de las diagonales secundarias, al hacer eso voy a tener que restar los resultados obtenidos con las diagonales principales con los resultados obtenidos con las diagonales secundarias. Entonces, el método de Sarrus, en resumen, es una resta que resulta de multiplicar las diagonales principales, multiplicar las diagonales secundarias y esos resultados restarlos. Por lo tanto, la primera diagonal secundaria sería 3, 5 y 1, que ven acá. Recordemos de que el orden de los factores no altera el producto. La siguiente, 1, 6 y 2, que es lo que ustedes ven acá. Y la siguiente, 2 por 4 por 3, que es lo que ustedes observan acá. A partir de este momento, entra en acción la calculadora y al efectuar este producto me da 15, este producto me da 12, este producto me da 24. Menos
este producto me da 15, este producto me da 12 y este producto también me da menos 24. Por lo tanto, notamos de que al restar los resultados de la diagonal principal con los resultados de la diagonal secundaria, el determinante se anula. Entonces, ¿a qué conclusión nosotros podemos llegar acá? Observemos que en la matriz A hemos hecho coincidir de manera intencional dos filas, la primera y la tercera. Podría haber sido la primera y la segunda, o la segunda y la tercera. Es decir, hicimos intencionalmente de que dos filas coincidan. ¿Cuál es la conclusión? Al existir dos filas iguales en una matriz, esto provocará que las diagonales de dicha matriz sean iguales, como pudimos ver en el cálculo matemático. El resultado de la diagonal principal, o mejor dicho, los resultados de las diagonales principales fueron exactamente los mismos que los resultados de las diagonales secundarias. Y por lo tanto, estas se van a anular. Claro, dos resultados iguales restados se anulan. Entonces, como les comentaba, este tipo de producto en esta dirección es la diagonal principal y este tipo de producto en esta dirección es la diagonal secundaria. Entonces, la diagonal principal se iguala con la diagonal secundaria cuando nosotros intencionalmente hacemos de que una fila coincida con otra, indistintamente cual sea. ¿Qué propiedad entonces se genera con esto? Si una matriz tiene dos filas iguales, entonces su determinante será igual a cero. ¿En qué nos va a ayudar esto? Que de aquí para adelante, cuando nosotros hagamos un ejercicio y veamos de que dos filas están coincidiendo, vamos a parar ahí y directamente vamos a decir que el determinante de esa matriz es cero. O sea, las propiedades son para eso. En vez de hacer todo el cálculo a continuación, vamos a parar y decir, un ratito, la fila 1 y la fila 2 son iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya no hay que continuar porque por la propiedad que estamos aprendiendo acá, su determinante es cero. Entonces, esa vendría a ser nuestra primer propiedad en estudio. Recordémosla una vez más. Una matriz de tamaño n por n, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, etcétera, en la que yo note que existan dos filas iguales, desde ya su determinante es cero. Y lo hemos comprobado con ese ejemplo ilustrativo. No solamente hay que mencionarlo, sino que hay que demostrarlo, ¿no es cierto? Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Bien, perfecto. No es la única propiedad, obviamente. Con un segundo ejemplo vamos a ver qué más queremos mostrar en esta clase. Vamos a suponer de que ahora yo noto que hay dos columnas iguales. Entonces uno dice, si dos filas pueden ser iguales, dos columnas también pueden ser iguales. Intencionalmente vamos a hacer que dos columnas sean iguales, indistintamente quiénes sean. Podría haber sido la segunda con la tercera, la primera con la tercera, etc. Pero dos columnas iguales. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, calculemos su determinante para ver qué va a suceder. ¿Qué va a pasar con el determinante si esto pasara? Bueno, apliquemos el método de Sarro. Vuelvo a repetir por qué. Porque es el más pedagógico, más fácil para poder explicar los resultados que queremos transmitir. Entonces, voy a repetir nuevamente la columna 1 y voy a repetir nuevamente la columna 2. Y vamos a hacer multiplicaciones diagonales. Entonces, primer diagonal principal, 1 por 5 por 3, más 4 por 2 por 3, más 1 por 2 por 6. Las diagonales principales. Menos, vamos con las secundarias. 3 por 5 por 1, o podría ser 1 por 5 por 3. El orden de los factores no altera el producto. ¿Lo ven acá? Más 6 por 2 por 1, más 3 por 2 por 4. De ahí para adelante, la calculadora es la actriz en esta parte de acá. 1 por 5 por 3, 15.
4 por 2 por 3, 24. 1 por 2 por 6, 12. Menos 3 por 5 por 1, 15. 6 por 2 por 1, 12. 3 por 2 por 4, 24. Volvemos a notar de que los resultados de las diagonales principales coinciden con los resultados de las diagonales secundarias, lo que significa entonces de que el determinante de esa matriz va a ser cero. Entonces ya queda fácil hacer la siguiente conclusión. Si tengo una matriz de tamaño n por n y esa matriz tiene la particularidad de que dos filas sean iguales o dos columnas sean iguales, en ambas situaciones el determinante va a ser cero. Directamente estamos en condiciones de decir que el determinante de esa matriz es cero. Entonces, hay que mostrar, ¿no?, en práctica lo que estamos diciendo. Por lo tanto, podemos hacer la siguiente conclusión. Observemos que en la matriz A hemos hecho coincidir intencionalmente la primera columna con la tercera columna. Conclusión. Al existir dos columnas iguales en una matriz, esto provocará que las diagonales de dicha matriz sean iguales, que fue lo que pasó en ese problema que hicimos. Y por lo tanto, van a anularse, ¿no? Es decir, los resultados de las diagonales principales con los resultados de las diagonales secundarias van a ser idénticos y al ser restados se van a anular. Por lo tanto, surge una segunda propiedad. Si una matriz tiene dos columnas iguales, entonces su determinante va a ser 0, ¿no? Columna 1 igual a columna 3, columna 2 igual a columna 3, etc. Dos columnas iguales garantizan de que el determinante de esa matriz será 0. Pero, como mencioné, tenemos más propiedades. Para eso haremos un ejemplo número 3. Me entra la curiosidad de decir, ¿qué sucedería si a una matriz le asignamos una fila totalmente nula? O sea, ¿qué pasa si yo estoy haciendo operaciones elementales sobre las filas de la matriz o columnas y me topo con una fila nula? ¿Eso es sinónimo de que el determinante va a ser 0 solo porque la fila es totalmente nula o tendremos otro significado? Para eso tenemos que efectuar el cálculo. Entonces, veamos qué sucede cuando nos topemos con esta situación. Entonces, aplicamos el método de Sarrus. La primera columna la aumentamos a la derecha, la segunda columna también. Bueno, entonces, como pueden notar, el método de Sarrus es simplemente un producto de diagonales principales con diagonales secundarias. No hay mucha ciencia en este método. Entonces, 1 por 0 por 6, 2 por 0 por 4, 3 por 0 por 5, menos 4 por 0 por 3, 5 por 0 por 1, 6 por 0 por 2. Indudablemente queda claro de que todas las diagonales van a ser nulas, porque está presente el 0, o por lo menos va a haber presente un 0 en la multiplicación de esas diagonales, lo que garantiza de que todos los resultados de las principales van a ser 0 y todos los resultados de las diagonales secundarias van a ser 0, lo que nos lleva entonces a ver de que el determinante una vez más ha sido 0. Por si acaso, no todas las propiedades están referidas al 0, ¿no? Hay diferentes propiedades que vamos a ir viendo en detalle para que ustedes puedan tener ese conocimiento. Entonces, este ejemplo ilustrativo que hemos tomado nos lleva a pensar lo siguiente, ¿no? Observemos que en la matriz A hemos hecho que una fila arbitraria intencionalmente se anula. Podría ser la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila n. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que al existir una fila nula en una matriz, esto provocará que en las diagonales de dicha matriz exista un elemento nulo, 0, y por lo tanto las diagonales se anulen, que fue lo que pasó
en el problema, ¿no es cierto? Cuando fuimos a multiplicar las principales y las secundarias, teníamos la presencia de por lo menos un cero, y eso ya garantiza de que el resultado es cero, indistintamente quiénes sean los otros números. Entonces, la multiplicación de los elementos de la diagonal principal se anulan, la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria se anulan. Vamos a la propiedad que están escritas en los libros, pero que en pocos de ellos se explica el por qué. Si todos los elementos de una fila son ceros, el determinante de la matriz automáticamente es cero. Ya sea o la fila 1, o la fila 2, o la fila 3, o la fila n, una que sea cero ya me garantiza que no tengo que seguir más en el proceso, y ahí puedo parar y decir, el determinante es cero, ¿no? Apoyado por la propiedad. Vamos a una siguiente. ¿Qué sucede? Obviamente, si la columna es cero, o cualquier columna es cero. Bueno, si en las primeras dos propiedades repetimos dos filas y nos dio cero, y repetimos dos columnas y nos dio cero, si la fila nula continúa dando cero, es obvio pensar de que una columna nula va a continuar dándome cero. Pero tenemos que demostrar. Entonces, intencionalmente vamos a hacer que una columna sea cero. Cualquiera, la primera. Apoyados por Sarrus, columna 1 a la derecha, columna 2 a la derecha. Sarrus siempre aumenta la columna 1 y la columna 2. El objetivo es provocar esta multiplicación diagonal. Entonces, las principales serían 0 por 3 por 6, 1 por 4 por 0, 2 por 0 por 5. Es decir, en cada diagonal existe por lo menos un 0, lo que ya garantiza de que todo eso va a ser 0. Menos las secundarias, 0 por 3 por 2, 5 por 4 por 0, 6 por 0 por 1. Vemos, porque estimados licenciados y estimadas licenciadas, tenemos que ser nosotros críticos a la hora de estudiar una materia y obviamente sacar conclusiones. Está clarísimo acá de que al igual que las principales, las secundarias tendrán por lo menos un 0 y al haber por lo menos un 0, no importa lo demás, automáticamente va a ser 0. Por lo tanto, las diagonales principales se anulan, las diagonales secundarias se anulan y eso conlleva a que el determinante continúe siendo 0. Entonces, ¿qué puedo yo concluir acá? Obviamente de que si tengo una columna nula, el determinante de esa matriz va a ser 0. Entonces, observemos que en la matriz A hemos hecho que una columna arbitraria, intencionalmente cualquiera, se anula. Conclusión, al existir una columna nula en una matriz, ¿esto qué va a provocar? Que las diagonales de dicha matriz, en cada una de ellas exista por lo menos un 0. ¿Y eso qué genera? Que se van a anular, obviamente. Por lo tanto, la multiplicación de los elementos de la principal se anulan y la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria también se anulan. Sale la propiedad, ¿no?, que podemos encontrar en los libros. Si todos los elementos de una columna son ceros en una matriz, el determinante de esa matriz continúa siendo 0, indistintamente si es la columna 1, la columna 2 o la columna 3. Alguien puede preguntar, ¿solo con la columna 1? No, es indistinto. Si la columna 2 es totalmente nula, se cumple la propiedad. Si la columna 3 es totalmente nula, se sigue cumpliendo la propiedad. No es porque es la columna 1 que es 0. Aclaremos eso. Indistintamente la columna que sea, que esté nula, ya me garantiza que el determinante es 0. Bien. ¿Qué otra propiedad nos interesa? Vamos a una quinta. Veamos acá qué está pasando. Bueno, si ustedes pueden ver, lo que hice acá fue lo siguiente. Tengo la fila 1, la fila 2, la fila 3 de una matriz A, pero intencionalmente, si se dan cuenta, he multiplicado por 2 la fila 1. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 5, 10. ¿Qué estoy averiguando acá? ¿Qué pasa si yo me doy cuenta
que una fila es múltipla de otra. Repito, ¿qué pasa si una fila es múltipla de otra? Bueno, veamos en cálculos matemáticos qué pasa ahí. Seguimos aplicando el método de Sarro, que es el más pedagógico y fácil para hacer estas explicaciones. La columna 1 a la derecha, la columna 2 acá a la derecha, y empezamos a hacer nuestros cálculos. Diagonal principal, 2 por 6 por 6, más 3 por 10 por 1, más 5 por 4 por 5, menos diagonales secundarias, 1 por 6 por 5, 5 por 10 por 2, 6 por 4 por 3, los cuales dichos productos se ven reflejados en esta parte. Aplicamos la calculadora, tenemos que el primer producto es 72, el segundo producto es 30, el tercer producto es 100. Vamos acá, primer producto es 30, segundo producto es 100, tercer producto es 72. Y ya vemos acá una semejanza, es decir, este 72 con este de acá, este 30 con este de acá, y este 100 con este de acá, ¿no? Entonces acá lo legal es que tengamos los signos positivos, ¿no? Porque estamos sumando, ¿sí? Estamos sumando. Entonces, este con este se va a simplificar, este con este se va a simplificar y este con este se va a simplificar. O sea, el determinante va a ser 0. ¿Cuál es la conclusión entonces acá de esto? Bien, coloquémosla acá. Observemos que en la matriz A, las filas 1 y 2 tienen una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? La fila 2 es múltipla de la fila 1. Es decir, si multiplico la fila 1 por 2, tengo la fila 2. Genero la fila 2. Conclusión. Al existir una fila que multiplicada por un escalar distinto de 0 nos dé como resultado otra fila de la matriz, este escalar podrá ser factorizado, lo que provocará que en la matriz existan filas iguales. Y ya observamos qué pasaba cuando las filas eran iguales. Me daba 0. Y por lo tanto, las diagonales se van a anular. La diagonal principal se iguala con la diagonal secundaria y eso provoca nuestra siguiente propiedad. Si los elementos de una fila son múltiplos de otra fila, automáticamente su determinante es 0, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta de que una fila es el resultado de multiplicar los elementos de otra, automáticamente no tengo que hacer ningún tipo de cálculo. Estoy en condiciones de poder decir de que el determinante de esa matriz es 0. Perfecto. ¿Qué otra propiedad nos va a interesar? La sexta. A ver, vamos a ver qué pasa acá. Bueno, claro está de que estamos hablando de qué sucede que una columna sea múltipla de otra. Claro, si analizamos filas, tendremos que analizar columnas, porque puede pasar por filas o por columnas. Entonces aquí, intencionalmente, estamos haciendo de que la columna 2 es el producto de 3 veces la columna 1. 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, 3 por 1, 3. Es decir, la columna 2 es múltipla de la columna 1. Porque si yo multiplico la columna 1 por 3, obtengo la columna 2. Bueno, si ya con filas me dio 0, seguramente con columnas va a pasar lo mismo. Entonces acá aplicamos el método de Sarrus, columna 1 a la derecha, columna 2 a la derecha, primer diagonal, 2 por 12 por 5, segunda diagonal, 6 por 3 por 1, tercera diagonal, 1 por 4 por 3, menos diagonales acá secundarias, 1 por 12 por 1, 3 por 3 por 2, 5 por 4 por 6. Y obviamente acá estamos sumando, ¿no? Esto, más esto, más esto. Bueno, 2 por 12 por 5, 120, 6 por 3 por 1, 18, 1 por 4 por 3, 12. Menos 1 por 12 por 1, 12, 3 por 3 por 2, 18, 5 por 4 por 6, 120. Volvemos a notar de que los resultados de las diagonales principales son exactamente iguales a los resultados de las diagonales secundarias.
Y si tú restas dos valores iguales, obviamente tienes un 0 como resultado. Lo cual nos lleva entonces a formalizar lo que hemos visto, ¿no? Entonces, observemos que la columna 1 es múltipla de la columna 2. Es decir, si multiplico la columna 1, ¿cierto? En este caso, la columna 1 la he multiplicado por 3. O podría haber sido por cualquier valor, por 2 también. ¿Qué va a pasar entonces ahí? ¿Cuál es la conclusión? Al existir una columna que multiplicada por un escalar distinto de 0 nos dé como resultado otra columna, que fue lo que pasó en este problema, la columna 1 la he multiplicado por 3, ¿eso qué genera? Bueno, genera de que, obviamente, las diagonales tengan el mismo resultado y como vamos a restar las principales con las secundarias, se genera un determinante nulo, ¿no? La diagonal principal se igualará con la diagonal secundaria. Propiedad. Si los elementos de una columna son múltiplos de otra columna, su determinante es 0. Entonces, una cosa es que yo comente esto y otra cosa es que lo demostremos, ¿no? Total, no es complicado hacer las demostraciones. Obviamente hay que, por ahí, ver para creer. Pero tenemos que continuar con las propiedades, ¿sí? Y aquí vamos a ver otra propiedad. A ver, ¿qué es lo que queremos ver en esta parte? Planteemos una matriz A, una fila 1, una fila 2, una fila 3. Vamos a calcular su determinante. A ver, ¿qué de nuevo hay acá? Aplicando Sarrus, columna 1, derecha, columna 2, derecha. Bien, vamos con las principales. 1 por 5 por 7, 2 por 6 por 1, 3 por 2 por 3. Menos secundarias. 1 por 5 por 3, 3 por 6 por 1, 7 por 2 por 2, los cuales se muestran o se ilustran esos productos acá, los principales y los secundarios. Bueno, la respuesta de esto es 35, de esto es 12 y de esto es 18. Por el otro lado, tenemos acá 15, 18 y 28. Y acá, obviamente, estamos sumando, ¿no? Estamos sumando. Bien, al efectuar esto con la calculadora, el determinante acá ya no me da 0, bueno, me da 4. Sin embargo, es cierto, aquí nosotros estamos viendo de que ya no hay una similitud entre las principales y las secundarias. Ya no hay una igualdad. Entonces, ¿qué queremos mostrar con esto? ¿Qué sucede si escalonamos la matriz? O sea, ¿qué pasa si yo a esa matriz le hago operaciones elementales? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer de que esta matriz se transforme en una matriz triangular. O sea, ¿qué quiere decir? Que por debajo de la diagonal principal todo sea 0. Entonces, como este es 1, necesito que este sea 0 y este sea 0. Pensemos igual en lo que hicimos para calcular una inversa, ¿no? El objetivo 1 es efectuado por la fila 1. El objetivo 2 es efectuado por la fila 2. El objetivo 3 es efectuado por la fila 3. Mantengamos ese concepto. Entonces, va a cambiar la fila 2, va a cambiar la fila 3. ¿Quién es la encargada de que esto suceda? O sea, que este sea 0 y este sea 0. La fila 1. Primer objetivo es con la fila 1. Entonces, como comienzo, terminamos, como comenzamos, terminamos. Y acá, obviamente, agarramos estos valores y le cambiamos de signo. No es necesario adivinarlos. No se adivina acá los elementos, ya están propuestos. Simplemente es cambio de signo. Siempre y cuando el pivote sea positivo. Si aquí es 2, menos 2. Si aquí es 1, menos 1. Esto me va a provocar una matriz equivalente. Entonces acá la fila 1 no sufrió modificaciones, pero sí la 2 y la 3. Entonces menos 2 por 1 menos 2 más 2 0, menos 2 por 2 menos 4 más 5 1, menos 2 por 3 menos 6 más 6 0, menos 1 más 1 0, menos 2 más 3 1, menos 3 más 7 4.
necesito que este sea 0, porque estamos haciendo que la matriz sea triangular. Entonces, el objetivo 2 es con la fila 2. Como necesito que este sea 0, va a cambiar la fila 3. ¿Quién me va a ayudar? La fila 2. La fila 1 no le compete meterse en el objetivo 2. Ya la fila 1 hizo su trabajo. Entonces acá, como comienzo, termino, y acá, como dice 1, coloco -1. Hagamos las operaciones. Fila 1 intacta, fila 2 intacta. Vamos a la nueva fila 3. -0 más 0, 0. -1 más 1, 0. -0 más 4, 4. Entonces, ¿qué pasa si escalonamos la matriz? Si nosotros escalonamos la matriz, vamos a obtener debajo de la diagonal pura cantidad de valores nulos, y entonces eso me va a dar el derecho a decir que el determinante directamente es la multiplicación de esta diagonal, siempre y cuando todo lo que esté debajo sea 0 y que las operaciones elementales que yo hice sean adiciones, o sea, sumas. Por lo tanto, si calculo el determinante 1 por 1 por 4 es 4. O sea, he sacado el mismo determinante del problema, con la diferencia que acá no le hice ninguna operación elemental. Y acá le efectué operaciones elementales y noté de que el determinante no sufrió modificaciones. ¿Qué podemos concluir entonces con eso? A ver, observe que una vez escalonada la matriz, si procedemos a multiplicar los elementos de su diagonal principal, obtenemos el mismo determinante de la matriz. Conclusión, o sea, ¿qué quisimos mostrar con esto? Conclusión, si para escalonar una matriz con el objetivo de llevarla a su forma triangular solo se utilizó la operación de adición, su determinante será el producto de su diagonal principal. O sea, ¿qué quisimos mostrar con esto? Que hay una propiedad que dice que si una matriz se encuentra en su forma triangular, su determinante directamente es el producto de todos los elementos de su diagonal principal. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué mostramos? Que si yo a esta matriz le hago operaciones y la convierto en triangular, su determinante es el producto de esto. ¿Y cómo mostramos eso? Porque, a ver, aquí calculamos su determinante sin hacerle nada. Y acá le efectuamos operaciones elementales, la llevamos a una triangular y notamos de que su determinante sigue siendo el mismo. Pero ahora lo que quisimos mostrar es lo siguiente, que si yo le realizo operaciones de adición y hago que sea triangular, este producto va a ser su determinante, ¿no? Que en este caso es 4. Y eso es la demostración de esta propiedad de acá. Pero tenemos unas cuantas más. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, tenemos un ejemplo número 8. Una matriz A, fila 1, fila 2, fila 3. El 0 acá no tiene nada que ver, ¿sí? Cualquier elemento puede ser nulo. ¿Qué queremos mostrar con esto? A ver, vamos a ver. Si calculamos su determinante, aplicando Sarrus, columna 1 a la derecha, columna 2 a la derecha, y lo de siempre. Multiplicación de la diagonal principal número 1, multiplicación de los elementos de la diagonal principal número 2, multiplicación de los elementos de la diagonal principal número 3, menos el producto de la diagonal secundaria número 1, secundaria número 2, secundaria número 3. Ok, la calculadora entra en acción, la respuesta de esto es 0, la respuesta de esto es 36, la respuesta de esto es 5, menos acá 0, acá 6 y acá 6. Notamos de que ya no hay una similitud, o sea, no va a ser 0, nos está dando 29. El determinante de una matriz puede ser cualquier valor, positivo, negativo, racional, irracional, decimal.
No hay una ley que me diga que la respuesta siempre debe ser positiva, puede ser negativa también. Ahora, ¿qué quisimos mostrar con esto? Veamos. ¿Qué sucede si realizamos permutaciones en la matriz A? Recordemos, mis estimados jóvenes, de que ¿cuáles son las tres operaciones elementales de una matriz? Permutar, multiplicar, adicionar. Con la propiedad anterior quedó demostrado que si yo realizo puras adiciones, su determinante no cambia, sigue siendo el mismo. Por más que yo le haga una operación, cambie la fila 1, cambie la fila 2, etcétera, su determinante sigue siendo intacto. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, permuto? A ver, agarremos la misma matriz que tomamos como ejemplo y hagamos permutaciones. Vamos a cambiar la fila 1 con la fila 2, es decir, la fila 2 arriba, la fila 1 abajo y la fila 3 intacta. Y vamos a hacer otra. Vamos a cambiar la fila 2 con la fila 3. Entonces, la fila 3 de segunda y la fila 2 de tercera. Nótese que hemos hecho dos permutaciones. Permutación número 1, permutación número 2. Eso va a ser importante en lo que queremos demostrar. Permutación número 1, permutación número 2. Le efectué dos permutaciones. Bien, este es el resultado. Calculemos su determinante. Aquí está. Columna 1 a la derecha, columna 2 a la derecha. O sea, ¿qué ha pasado acá? Al mismo ejemplo que mostré anteriormente, le estoy efectuando, aquí no hice nada, ¿no es cierto? No cambié nada. Aquí estoy efectuando cambios en las filas. Quiero saber si eso me genera un cambio en el determinante. Creo que ya ustedes han entendido la idea. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Aplicando el método de Sarrus, diagonal principal, 1 por 1 por 5, 0 por 2 por 2, 3 por 4 por 3. Menos 2 por 1 por 3, 3 por 2 por 1, 5 por 4 por 0. Aquí se nota los resultados de las principales y los resultados de las secundarias. Bueno, con la calculadora esto me da 5, aquí me da 0, esto me da 36. Por el lado de las secundarias, esto me da 6, esto igual me da 6 y esto me da 0. Claro, no son iguales, obviamente. A la respuesta, aquí, ¿cuál es? 29. O sea, ¿qué observo acá yo? Observe que realizamos dos permutaciones sobre la fila de la matriz. Por lo tanto, la cantidad de permutaciones realizadas es par. El determinante obtenido es el mismo sin ninguna modificación en su signo. Veamos por acá. ¿Qué sucede? Perdón. ¿Qué sucede si nosotros le realizamos una permutación a la matriz A? Quiero que noten lo siguiente. Recalqué que en el ejemplo anterior hice 2, o sea, una cantidad par. ¿Qué pasa si hago una, o 3, o 5, o sea, una cantidad impar? Vamos a cambiar la fila 1 con la fila 2, ¿no? La fila 2 arriba, la fila 1 abajo, y listo, paremos ahí. Una permutación. Calculemos su determinante. Columna 1 del resultado, ¿no es cierto? Columna 1 a la derecha, columna 2 a la derecha. Vamos con Sarrus. Diagonal principal número 1, principal número 2, principal número 3, reflejado dos cálculos aquí, menos secundaria número 1, secundaria número 2, secundaria número 3, reflejado los resultados acá. Calculadora, respuesta 1, 6, acá me da 0, acá me da 6, menos, aquí me da 36, aquí me da 5 y aquí me da 0. Cuando voy a hacer el cálculo, el valor numérico del determinante sigue siendo 29, pero con la novedad que es negativo. Entonces eso me lleva a sacar una conclusión. Observe que realizamos una permutación
sobre las filas de la matriz. Por lo tanto, la cantidad de permutaciones realizadas es impar. El determinante obtenido es el mismo, pero su signo ha sido cambiado de positivo a negativo. O sea que vamos a pasar por todo ese proceso demostrativo para llegar a una conclusión y por ende a una propiedad. Conclusión. Las permutaciones, ¿cierto? Las permutaciones no modifican el resultado del determinante. O sea, paremos acá. Sin hacerle nada a la matriz, su determinante era 29. Le efectué dos permutaciones, una cantidad par, sigue siendo 29. Le efectué una permutación, una cantidad impar, el resultado continuó siendo 29, pero con la diferencia que el signo cambió. Entonces, las permutaciones no modifican el resultado del determinante, sino que de forma general afectan directamente al signo de dicho determinante, como se pudo observar, evidenciar en el problema ilustrativo. Nota: en función a la cantidad de permutaciones que vamos a realizar en un ejercicio, ¿no es cierto?, va a quedar definido el signo del determinante. ¿Esto qué quiere decir? Si la cantidad de permutaciones es par, el signo del determinante no cambia. Eso lo pudimos ver en el ejemplo. Pero si la cantidad de permutaciones es impar, el signo del determinante cambiará. También lo vimos eso en el ejemplo. De 29 se convirtió en menos 29. Todo eso fue necesario para explicar la propiedad que está escrita en todos los libros de álgebra. Si al realizar operaciones elementales sobre las filas o columnas de una matriz se efectúa una permutación, entonces el signo del determinante cambia dependiendo si la cantidad es par o impar. Si la cantidad es par, el resultado sigue siendo intacto. Si la cantidad es impar, el resultado sigue siendo intacto, pero con signo cambiado. ¿Correcto? Eso es muy importante. Bien, avancemos a una propiedad número 9. ¿Sí? Ya vamos a ir finalizando nuestra clase, estimados jóvenes. Pero acá uno dice, un momento, pero hasta aquí hemos hablado de adiciones, hemos hablado de permutaciones. ¿De qué va a hablar este ejemplo? A ver, nos ponemos una matriz cualquiera, ¿no?, con los valores que uno desee. Calculemos su determinante sin hacerle absolutamente nada, o sea, sin modificarle nada, sin hacerle ninguna operación. Aplicamos el método de Sarros, columna 1 a la derecha, columna 2 a la derecha, principal número 1, principal número 2, principal número 3, las diagonales obviamente principales, secundaria 1, secundaria 2, secundaria 3. Obviamente las diagonales secundarias. Esos productos están reflejados en esta parte. Resultados finales. Aquí 0, acá 126 y acá 4. Menos 12, acá 18 y acá 0. Claro está de que no son semejantes, así que tendremos un resultado distinto de 0. O sea, 100. El determinante de esto es 100. Ahora, ¿qué queremos hacer con esto? Recuerde usted de que en el tema anterior hablamos de tres operaciones. Permutación, que ya sabemos lo que causa en un determinante. Adición, que ya sabemos lo que causa en un determinante. Pero falta la multiplicación. ¿No es cierto? Falta la multiplicación. Ahora, esta multiplicación va a generar obviamente algunos cambios en el determinante, ¿no? Y si acá esta propiedad se refiere a eso o no, ya lo vamos a ver. Ahorita vamos a identificar qué es lo que está pasando acá. Por ejemplo, aquí la pregunta es, ¿qué sucede si sumamos una fila con otra fila multiplicada por una escalar? O sea, ¿qué sucede si hacemos esto? Una operación de adición.
ya sabemos de que su determinante no va a cambiar. Pero la propiedad acá es más ilustrativa porque la anterior hacía referencia a una matriz triangular, o sea, la anterior se refería a que si la matriz es triangular y hacemos operaciones de suma, su determinante no cambia. Lo que queremos mostrar ahora es que si yo no quiero hacerla triangular, si yo vengo y digo, a ver, ¿qué pasa si hago una operación de suma cualquiera? ¿Su determinante va a cambiar? Está claro que no, porque con la propiedad anterior quedó demostrado eso. Entonces, hago una operación cualquiera, ¿no? Por ejemplo, la fila 2 la voy a cambiar por esta operación. Copio la fila 1, copio la fila 3, modifico la fila 2. 2 por 3, 6 más 2, 8. 2 por 7, 14 más 2, 16. 2 por 1, 2 más 3, 5. Entonces, lo que estoy mostrando acá sería lo siguiente. Si yo realizo una operación de suma en cualquier fila de la matriz, ¿su determinante va a cambiar? Vamos a ver que no. Sarros nos va a ayudar. Columna 1 a la derecha, columna 2 a la derecha, o sea, estamos trabajando con el resultado. Y bueno, lo típico de siempre. Principal número 1, principal número 2, principal número 3, secundaria número 1, secundaria número 2, secundaria número 3. Los cálculos están acá plasmados en estos corchetes y paréntesis. La calculadora me genera de que esto es 0, esto es 210 y el producto de estos elementos es 16. Por el lado secundario, en las diagonales secundarias, este producto es 96, este producto es 30 y este producto es 0. Obviamente se nota claramente de que no hay acá una igualdad, así que el determinante va a ser distinto de 0. Pero aquí lo interesante es que yo le efectué una operación a la matriz, no la hice que esté triangular, simplemente le hice una operación de suma y quise averiguar qué pasaba con eso. Y llego a la conclusión de que su determinante no cambió, sigue siendo 100. Entonces acá hagamos la observación. Observe que al realizar una operación elemental de adición sobre las filas de una matriz, el determinante de la matriz no cambió, o sea, se mantuvo intacto. Ahora, ¿qué sucede si sumamos, perdón, qué sucede si sumamos lo siguiente? Dos filas cualesquiera de la matriz. Como les decía en el ejemplo anterior, ¿es específico la operación que hiciste o puede funcionar con cualquier operación adición que yo haga? O sea, cualquier fila que yo sume con otra, ¿puedo hacer esa suma sin que mi determinante modifique? Veamos, aquí por ejemplo hice otra operación. Fila 1 con fila 2. 3 más 2, 5. 7 más 2, 9. 3 más 1, 4. Venimos acá al resultado. Columna 1 a la derecha, columna 2 a la derecha. Y entonces volvemos a aplicar Sarrus. Obtenemos las multiplicaciones de las diagonales principales. Obtenemos las multiplicaciones de las secundarias. Cada uno de esos productos me genera un resultado que al final me siguen dando el mismo valor. Entonces, aquí, ¿qué estamos mostrando? Que no importa cuál operación de suma hagamos con cualquier fila. O sea, es indiferente la fila que tomemos. Es indiferente el resultado de una fila con respecto a una suma en un determinante. Su resultado sigue siendo el mismo. Entonces acá hacemos la aclaración, ¿no es cierto? Observe que al realizar una operación elemental de adición sobre las filas de una matriz, el determinante de la matriz no cambió. Conclusión. Si realizamos cualquier operación elemental, esa es la idea. Si realizamos cualquier operación elemental de adición sobre las filas de esa matriz, el determinante quedó demostrado de que no va a cambiar, será el mismo. Propiedad que está presente en los libros y en la bibliografía de la materia. Si una fila o columna se le suma otra fila o columna, o a una fila o columna se le suma otra fila o columna multiplicada por un escalar,
El determinante de dicha matriz no cambia, sigue siendo intacto, no modifica, ¿correcto? Para decir eso tenemos que demostrarlo, ¿no es cierto? Porque, repito, es fácil, digamos, mencionarlo, pero la demostración es la que requiere. Bueno, vamos a llegar a esta propiedad número 10, una matriz cualquiera. Calculemos el determinante de esta matriz sin hacerle ninguna modificación. Método de Sarrus, columna 1 a la derecha, columna 2 a la derecha, lo típico de siempre, ya está, creo que yo, sumamente claro el método de Sarrus. Es más, cuando entremos a los métodos, ya este va a quedar, creo yo, ya entendido. Es el más fácil de todos los métodos para calcular el determinante, pero no es la única forma de obtener un determinante. Entonces, diagonal principal 1, diagonal principal 2, diagonal principal 3. Secundaria número 1, secundaria número 2, secundaria número 3, reflejados en los corchetes, los productos de cada diagonal principal con cada diagonal secundaria, calculadora para obtener dichos resultados, el primero 45, el segundo 0, el tercero 72, por este lado 6, 120 y 0. Calculadora para la respuesta final, fíjense ustedes, menos 9. O sea que esto demuestra que el determinante puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser decimal. No hay una norma, una ley, un teorema que me diga no puede ser negativo. No existe eso. Lo que queremos mostrar entonces con esta propiedad. Esto de acá. ¿Qué sucede si a una fila de la matriz la multiplicamos por un escalar distinto de 0? Bueno, ahora sí llegó lo que estaba mencionando anteriormente. Hay tres operaciones. Permutación, la cual ya estudiamos. ¿Qué pasa con la permutación? La adición, que acabamos de estudiarla, y ahora la multiplicación. A ver, ¿qué sucede si yo a una fila cualquiera la multiplico por un escalar distinto de 0? Agarremos la fila 1. La fila 1 la voy a multiplicar por 2. Así que aquí va a quedar 10, aquí va a quedar 0, aquí va a quedar 4. La fila 2 intacta, la fila 3 intacta. Calculemos su determinante. Ojo, el mismo ejercicio, ya le hemos calculado su determinante sin hacerle nada. Ahora, estamos estudiando qué pasaría con su determinante si yo lo multiplico, mejor dicho, una fila cualquiera o una columna cualquiera por un valor. ¿Qué pasaría con su determinante? Bueno, columna 1 a la derecha, columna 2 a la derecha y la parte mecánica. Diagonal principal número 1, diagonal principal número 2, diagonal principal número 3. Menos secundaria número 1, diagonal secundaria número 2, diagonal secundaria número 3. Reflejados los resultados acá, calculadora, primer producto 90, segundo producto 0, tercer producto 144. Menos las secundarias, primer producto 12, segundo producto 240, tercer producto 0. Calculadora, respuesta final, menos 18. Queda evidente lo siguiente. Observe que al realizar una operación elemental de multiplicación sobre las filas de una matriz, aclaremos sobre cualquier fila y también aclaremos sobre cualquier columna también, el determinante de la matriz fue afectado por el escalar distinto de 0, es decir, por k igual a 2, duplicando el determinante de la matriz. Pero también tenemos que hacer la siguiente observación. No solamente puedo multiplicar una fila por un valor natural o entero, también lo puedo multiplicar por un quebrado. Entonces, ¿qué sucede si a una fila de la matriz la multiplicamos por un escalar distinto de 0 y además el escalar tenga la forma de a sobre b, o sea, un número racional? Entonces, será lo mismo multiplicar por 2 que por un tercio. Para eso estamos agarrando la misma matriz y ahora vamos a multiplicar la fila 3 por un tercio. Entonces, fila 1 intacta, fila 2 intacta, 3 por un tercio 1, 6 por un tercio 2, 9 por un tercio 3. A ver, calculemos su determinante.
¿Qué pasa? Columna 1 a la derecha, columna 2 a la derecha y la parte operativa mecánica. Llega al principal número 1, número 2, número 3, secundaria número 1, número 2, número 3. Reflejamos los productos, aplicamos la calculadora. Resultado 1, 15, resultado 2, 0, resultado 3, 24, menos. Resultado 1, 2, resultado 2, 40, resultado 3, 0. Resultado final de todo esto, menos 3. ¿Qué pasó acá entonces? En comparación con el resultado original, porque recordemos de que esta matriz tiene un determinante original. Lo que estamos estudiando es, ¿qué pasa si multiplico una fila por 3, por 4, por 7, por menos 2? Será lo mismo que yo multiplique por un tercio, un quinto, dos séptimos, menos 3 medios. Tendrá la misma validez, o sea, tendrá el mismo comportamiento. Bien, analicemos entonces esa situación. Observe lo siguiente. Observe que al realizar una operación elemental de multiplicación sobre las filas de una matriz, el determinante de la matriz fue afectado por el escalar distinto de 0, es decir, k igual a un tercio, dividiendo el determinante de la matriz. Si ustedes se acuerdan, lo anterior que leímos no estaba la palabra división, ¿no? Entonces, saquemos una conclusión, ¿sí? Saquemos una conclusión. Si realizamos cualquier operación elemental de multiplicación sobre las filas o columnas de una matriz, el determinante de dicha matriz obviamente va a estar afectado por ese valor que hemos elegido multiplicar la fila o la columna. Eso está claro. Pero ¿de qué manera? Nota, en una operación de multiplicación, el escalar k puede afectar al determinante de una matriz de dos maneras. Si usted a una fila cualquiera la multiplica por un valor entero o natural, o sea, que no sea quebrado, entonces el determinante es afectado directamente por ese escalar. Si la multiplico por 2, el determinante se duplica. Si la multiplico por 3, el determinante se triplica. Si la multiplico por 5, el determinante queda 5 veces más alto, ¿no? El quíntuple. Pero va a ser totalmente diferente si multiplico una fila por un valor racional, por un quebrado, por un numerador y un denominador. En este caso, este tipo de multiplicación divide al determinante original. Así que tiene que quedar claro, cuando vayamos a hacer ya problemas prácticos, de que si yo multiplico una fila por un valor k entero, ya tengo que saber qué va a pasar con su determinante. Y si yo multiplico una fila o columna cualquiera de esa matriz por un valor fraccionario, ya tengo que saber qué va a pasar con ese determinante. Entonces, si a una fila o columna se la multiplica por un escalar k distinto de 0, el determinante de dicha matriz también será multiplicado por dicho escalar. ¿Sí? Bien, perfecto. Ok, entonces hemos llegado hasta la propiedad número 10. ¿Correcto? Hasta la propiedad número 10. Y hasta acá, entonces va a ser nuestra clase número 1 de este tema. En la siguiente clase vamos a continuar viendo algunas propiedades más que nos faltan mencionar para que entremos de lleno a conocer cuáles son los métodos que voy a tener yo para calcular el determinante de una matriz. Aquí, por la idea de explicar las propiedades, ya conocimos uno, el método de Sarrus, que obviamente, por lo que se pudo ver, viene a ser el método más accesible. Pero vamos a ver de que el método de Sarrus tiene un pequeño problema. Solamente es
aplicable para matrices de 2 por 2 y 3 por 3. O sea, el método de Sarrus me cae como anillo al dedo cuando la matriz tenga 2 filas y 2 columnas o 3 filas y 3 columnas. ¿Qué pasa cuando me dan un ejercicio que, por ejemplo, tiene 4 filas y 4 columnas? No puedo aplicar Sarrus. Aunque tenemos ahí en el canal de YouTube una demostración de que en verdad podemos aplicarlo, pero el proceso es un poquito más largo. Entonces van a haber otros métodos que me van a colaborar en esa situación y voy a poder llegar de una forma más eficaz y eficiente al resultado del determinante. Mis estimados jóvenes, agradecerles por su valiosa presencia, su valiosa atención y nos estamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias por su presencia. Que estén bien.